El tiempo perdido, el tiempo como robado, como podrán ver, tiene una frágil o débil línea que lo separa. Es decir, yo puedo perder el tiempo por costumbre o no querer perderlo, pero no tener la suficiente personalidad o el suficiente amor propio para evitar que otros me lo roben. Pero tanto en cuanto a perder el tiempo como en dejar robármelo, tiene mucho que ver la falta de autoestima, tiene mucho que ver creer que lo que hacemos vale la pena. Entonces, si alguien está muy concentrado, supongamos que un jugador de fútbol profesional está por patear un penal. Lo insultan 20.000, 30.000, 40.000 personas. ¿Qué hace él? ¿Se pone a discutir con las 20 o 30.000, 40.000 personas? No. Él está consciente de que es importante, de que es protagonista y de que tiene una función mucho más importante que discutir con esas 20 o 30.000 personas, y es patear el penal y convertirlo. Bueno, a otros niveles en la vida nos pasa lo mismo. Si estamos concentrados y tenemos confianza y autoestima respecto a lo que hacemos, vamos a evitar que las demás personas nos roben el tiempo. Por ejemplo, vamos a trabajar en nuestra oficina con la puerta cerrada. O vamos a poner horarios para que nos interrumpan, o apagaremos el celular para poder hacer nuestras tareas tranquilos sin sufrir interrupciones a través del teléfono. Son distintas metodologías, pero para animarse a tomar esa decisión de apagar el celular o de cerrar la puerta de la oficina o decir que no cuando nos vienen a pedir un favor que implica nuestro tiempo, primero hay que tener una alta dosis de autoestima y un alto convencimiento de la tarea que estemos realizando o del placer que estamos viviendo, porque tranquilamente alguien podría interrumpir una situación placentera para nosotros. Hay gente que interrumpe esas situaciones de placer porque tiene una alta dosis de culpa por sentir placer y vuelve a hacer cuestiones necesarias para otros, ni siquiera para él mismo. Y hay otras personas que disfrutan del placer y creen que se ganaron el derecho a disfrutar ese placer y entonces evitan a cualquier precio que ese placer sea interrumpido. Y hablando de placeres, vamos a hablar del único tiempo que vale la pena en la vida, que es el tiempo aprovechado. Pero cuando hablo de aprovechado, pareciera que hablo de cuestiones que solo tengan que ver con producir. Producir dinero, producir riqueza o lo que fuera. No. Cuando hablo del tiempo aprovechado, lo divido claramente en tiempo aprovechado para cuestiones, entre comillas, productivas, trabajar, generar ingresos, etcétera, etcétera, y cuestiones placenteras, toda la lista que hicimos hoy. Es decir, en el tiempo aprovechado entran ambas cosas. ¿Qué mejor en la vida que aprovechar una tarde con nuestros hijos, una noche con nuestras parejas o nuestros amigos, una mañana de deportes o de paseo por el río o cosas por el estilo? Bueno, eso de alguna manera compite con el tiempo aprovechado en generar ingresos. La gran mayoría de las cuestiones placenteras de la vida, por no decir todas, necesitan de dos recursos, o por lo menos de uno de ellos: tiempo y dinero. Es decir, algunas cosas son gratuitas, como ver un buen atardecer desde la ventana de nuestra casa sin gastar un centavo en combustible ni en desplazamientos. Pero para tener ese tiempo probablemente hay que habérselo ganado, ¿sí?, habiendo trabajado determinadas horas de la semana. Y de todas maneras, la gran mayoría de los placeres más interesantes tienen un costo, y en general es un costo alto. Tomarse un avión, un buen restaurante, un lindo auto, una linda moto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la cuestión es aprovechar el tiempo lo mejor posible, tanto para obtener el dinero como para después disfrutar el dinero y el tiempo que ese dinero compra, acortando los otros tres tipos de tiempo: el neutro, el robado y el perdido. Pero de nuevo, dejemos el neutro en paz. El neutro es el de comer, el neutro es el de dormir, el neutro es el de higienizarnos. Y entonces concentrémonos para terminar este video con lo que es el tiempo robado y el tiempo perdido, con algunos consejos que nos impidan o nos disminuyan las pérdidas o los robos de tiempo. Y tengamos en cuenta, como en la placa que acaban de ver, que probablemente el tiempo aprovechable que nos quede hoy por hoy, sin hacer algún manejo estratégico del tiempo, no supere el 40% del día.
La verdad que es muy poco tiempo para disfrutar de la vida. Estamos disfrutando de la vida al 30 o al 40%. ¿Eso es modificable? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero que deberían hacer para aprovechar mejor el tiempo es definir las prioridades en su vida. Por eso hoy les pedía que hicieran una lista de necesidades y de deseos, porque en esas dos listas están las prioridades necesarias y las prioridades deseadas. Para nosotros definir nuestras prioridades, lo primero que vamos a tener que hacer es evitar que los demás definan nuestras prioridades por nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que manejar nuestra vida. Manejar nuestra vida es manejar nuestro tiempo. Nuestra vida son segundos, segundos de sensaciones, lindas y feas, segundos de emociones, placenteras o displacenteras, ¿sí? El manejo del tiempo, el manejo de nuestra vida, perdón, es el manejo del tiempo. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, debemos definir nuestras propias prioridades y que el resto del mundo defina las suyas y no las mías ni las tuyas. El segundo punto pasaría de alguna manera con estas dos listas de prioridades necesarias, prioridades necesarias y prioridades placenteras, de darles algún tipo de valoración. Es decir, ¿cuál es la más importante en cada lista? Probablemente la más importante en las necesidades sea mantener nuestro trabajo, nuestra fuente de ingresos. Pero en la que tiene que ver con las prioridades deseadas, ¿será mi pareja? ¿Será el deporte? ¿Será el hobby? ¿Será viajar? Si las dos más importantes son los viajes y mi pareja, eso se transformaría en que mi prioridad en cuanto al placer es viajar con mi pareja. Entonces, independientemente de analizar si podremos hacerlo o no, por lo menos hagamos la lista teórica, el ranking sí de prioridades, tanto a nivel responsabilidades o necesarias como prioridades relacionadas con el placer. Y el punto siguiente sería organizarme según ese rating, ¿sí? Eso va a hacer que las horas del día estén divididas probablemente, como primera cuestión, en trabajar determinada cantidad de horas, y entonces el ejercicio viene a pasar a su siguiente etapa. ¿Por dónde pasa la siguiente etapa? Bueno, por ver de qué manera cada actividad, cada evento que realizo necesario, es decir, obligatorio, de qué manera podría acortarlo. Uno no va a trabajar para trabajar, uno va a trabajar para lograr determinado objetivo. Entonces, si yo logro concretar ese objetivo en menos tiempo, puedo reutilizar el tiempo sobrante para otras cuestiones, probablemente pasarlas del evento necesario al evento placentero. Extrañamente, la gente pareciera que busca justo lo contrario, es decir, se premia al que se va más tarde del trabajo, independientemente si lo realizó bien o no, y se castiga al que primero se va, aunque lo haya hecho muy bien. Es decir, tenemos un manejo operativo del tiempo. El paradigma sería, a mayor tiempo en el trabajo, mejores resultados. Eso es un absoluto disparate. El trabajo se tiene que medir por objetivos, no por horas de trabajo. Ya pasó esa etapa de la edad de piedra, donde si picabas piedras 12 horas en vez de 8, obviamente el nivel de piedras picadas iba a ser mayor. La mayoría de los trabajos actuales son más estratégicos y muchos de ellos están basados en tecnologías. Por lo cual, como dábamos el ejemplo al principio de este video, de ir a pagar al banco o pagar por home banking, las tecnologías están hechas principalísimamente para cortar los tiempos de lograr cada objetivo que uno se propone. Entonces, habría que hacerse preguntas como, ¿la tecnología puede acortar los tiempos para lograr este objetivo? Otra pregunta sería, ¿necesito sí o sí trasladarme hasta cierto lugar para que este objetivo sea cumplido? Es decir, ¿puedo hacer alguna de las tareas que hago en el trabajo en mi casa y ahorrarme 1 hora de ida y 1 hora de vuelta? Yo diría que tengo una enfermedad con esos temas
y hoy por hoy trabajo en mi casa después de haber tenido oficinas en distintos lugares de la ciudad. Primero la fui acercando a mi casa para evitar los tiempos de traslado de ida y vuelta, y después directamente la instalé en mi casa. Otra cuestión con el personal: llegué a tener 30 empleados en relación de dependencia y en la misma oficina que yo. Corolario: prácticamente no podía hacer mi trabajo porque me la pasaba contestando consultas o comentarios de mis 30 empleados. Terminé trabajando 2 cuadras en una estación de servicio para poder estar solo y poder pensar. Hoy tengo empleados, pero de manera remota. Cada uno de ellos trabaja en su casa y nos comunicamos cuando hace falta vía Skype o vía WhatsApp. Y es todavía mejor el WhatsApp que el Skype, diría, porque evita mucho palabrerío que sobra. Y en algún momento nos reunimos con ellos, tomamos algo, y todo lo que es el afecto laboral se logra en situaciones ideales, con un trago, con una bebida de por medio.